Un diálogo entre el cristianismo y un curso de milagros. Por el Dr. Kenneth Wapnick y el Dr. Norris Clare. Tercera parte. Continúo esta tercera parte en el apartado Diálogo. Capítulo 3. La Eucaristía. Habla Clare. El siguiente punto de diferencia evidente que tenemos que comentar es la doctrina cristiana conocida como el sacramento de la Eucaristía o la Sagrada Eucaristía. Esta incluye el rito litúrgico eucarístico, conocido como el sacrificio de la misa, y la presencia real de Jesús bajo la forma de pan y vino que se venera en los tabernáculos de todas las iglesias católicas, aunque no de todas las iglesias cristianas. Según creo, esta es una doctrina muy particular de la religión cristiana, propia únicamente de ella, aunque existen diferencias básicas entre las diversas iglesias cristianas con respecto al significado de este rito. Todas creen de alguna forma en consumir pan y vino benditos, por lo menos como una conmemoración simbólica de lo que Jesús hizo en la última cena previa a su muerte, cuando dijo: «Haced esto en recuerdo mío», pero únicamente los católicos, los ortodoxos orientales, los anglicanos, los luteranos y tal vez algunos otros creen que en la liturgia eucarística el pan y el vino se transforman real y verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Jesús detrás de las apariencias permanentes del pan y del vino. Solo me siento capacitado para hablar en nombre de la forma más arraigada de esta doctrina, cuyos mayores representantes son la Iglesia Católica de Roma y las iglesias ortodoxas orientales. De acuerdo con esta doctrina, que data de los primeros días de la Iglesia cristiana, la liturgia eucarística es la representación simbólica del sacrificio redentor original de Jesús, una imitación de lo que realizó el propio Jesús en la última cena, cuando pidió que sus seguidores continuasen haciéndolo en conmemoración suya. Esto se realiza cuando un sacerdote ordenado que habla en el nombre del sumo sacerdote Cristo, que ahora vive eternamente como ascendido y está presente en cada misa, pronuncia las palabras de consagración, imitando a Jesús, que transforman real y verdaderamente la realidad interna del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, pero cubiertos en el misterio bajo la apariencia permanente del pan y del vino. Así, la misma víctima y el mismo sacerdote están presentes de nuevo, y la muerte real de Jesús, que ocurrió una sola vez, se vuelve a representar simbólicamente mediante la separación ritual del cuerpo y la sangre en las consagraciones separadas del pan y del vino. La muerte original y verídica de Jesús, representada de nuevo aquí simbólicamente, vuelve a ofrecerse realmente en sacrificio cada vez que se celebra la misa. Luego, en el servicio de la comunión que sigue, los creyentes participan del cuerpo y de la sangre del sacrificado y ahora resucitado, Cristo, bajo las apariencias del pan y del vino, obedeciendo de nuevo al mandato de Jesús: «Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros». De ese modo, Jesús, justo antes de abandonar a sus discípulos en la muerte, les dejó
un memorial viviente de sí mismo, para que permaneciese con ellos eternamente como su pan de vida. Es su presencia real bajo las apariencias externas del pan y del vino que se venera en los tabernáculos de todas las iglesias católicas del mundo. Esta presencia se indica mediante la lámpara del sagrario, que siempre se mantiene encendida mientras el Santísimo Sacramento permanece en su interior. Se trata, en efecto, de una doctrina misteriosa y compleja, un milagro que está más allá de lo que nuestras mentes pueden comprender y que únicamente puede conocerse por la fe. Solo Dios mismo podría obrar un milagro así. No me interesa defenderlo aquí, solo presentar lo que se cree y señalar que esta creencia se ha convertido en el foco central de todo el culto católico a lo largo de los siglos, en obediencia a los dos mandatos originales de Jesús a sus discípulos, que son: haced esto en recuerdo mío, y si no coméis mi cuerpo y bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Se ha intentado formular muchas explicaciones teológicas de qué es exactamente lo que ocurre aquí y cómo ocurre, pero ninguna de ellas puede agotar la profundidad y la riqueza del misterio, y ninguna es obligatoria para el creyente. Está claro que para el curso, partiendo de su propia doctrina central, no puede aceptar nada de esto literalmente. De hecho, a menudo he notado que cuando un católico se une al curso, creyendo a veces que puede seguir siendo católico, lo primero que desaparece de su práctica católica es su creencia en la Eucaristía y la asistencia a misa. Como el curso enseña que ni el cuerpo de Jesús ni su muerte en la cruz son reales, literalmente no puede haber una transformación del pan y del vino en su cuerpo y sangre, ni una representación real de una muerte que en realidad nunca sucedió. La única veneración auténtica es la adoración y el amor a Dios mismo, con quien siempre hemos tenido una unión maravillosa. Una vez que esto se entiende claramente, los seguidores del curso pueden evitar muchos malentendidos y confusiones. Es importante saber lo que uno está haciendo y hacerlo de todo corazón. Sólo así es posible agradar a Dios. Continúa Wapnick. Al comentar la Eucaristía o cualquier otro sacramento de la Iglesia católica, habría diferencias patentes entre la posición de un curso de milagros y la de la Iglesia. De hecho, hay varios pasajes en el curso, algunos velados y otros no tanto, que en realidad son reinterpretaciones del significado tradicional de la Eucaristía y la comunión, y que también señalan la diferencia básica que hemos estado destacando, que es la enseñanza del curso de que el mundo físico y el cuerpo son ilusorios. Desde el punto de vista de un curso de milagros, buscar la salvación fuera de uno mismo es una característica principal del especialismo que antes he comentado. En la relación de amor especial, creemos que alguien o algún objeto fuera de nosotros posee algo que nos falta, la capacidad de hacernos felices y darnos paz, o la capacidad de salvarnos. Así que tratamos de acaparar a esas personas u objetos especiales y apropiarnos de su santidad o de su poder para, de este modo, completar nuestra incompleción inherente mediante algo externo que no es verdaderamente nuestro.
En este sentido, sería una relación especial, tanto si se trata de un objeto de amor, de un alimento, del alcohol o del cuerpo santo de Jesús. Al escuchar la voz del especialismo, creeríamos que carecemos de la santidad y la inocencia de Cristo, nuestro verdadero ser, y que Jesús tiene lo que nos falta. Por lo tanto, para conseguirlo, tendríamos que obtenerlo de Él participando en el sacramento de la Eucaristía, un proceso que sólo refuerza esta carencia, sin deshacerla ni sanarla. Por otra parte, en un curso de milagros, Jesús nos enseña que el propósito de recordarlo es recordar su mente, que se identificó únicamente con el amor de Dios. Por consiguiente, nos exhorta a invocar su nombre y su presencia para ayudarnos a elegir en contra del ego, de modo que nuestras mentes sean como la suya, llenas sólo del amor de Dios. Este proceso es el que sana la creencia en la escasez, no tapándola, sino ayudándonos a cambiar de mentalidad con respecto a quiénes somos. Así, Jesús no es distinto de nosotros y nos exhorta que elijamos como Él a unirnos con su mente y no con su cuerpo. Desde el punto de vista del curso, no tendría sentido que Jesús compartiese su cuerpo ilusorio con nosotros en la comunión. Por lo tanto, la posición del curso con respecto a la Eucaristía sería que una vez que se estableció debido al deseo de especialismo, se convirtió en un símbolo que puede tener el significado del ego o el del Espíritu Santo, dependiendo de su propósito, la culpa o el perdón. Los estudiantes del curso pueden entender el ritual igual que entenderían cualquier otra cosa, como un símbolo que puede servir al propósito de perdón del Espíritu Santo. Él logra esto al corregir los errores pasados de la separación y deshacer nuestra culpa, presente sólo en la mente, por haber dado realidad al cuerpo como defensa contra el amor de Dios. Fuera de este propósito, en el programa de estudios o la espiritualidad del curso, no hay cabida para un ritual específico como el de la Eucaristía. Claire, ¿me podrías explicar más específicamente de qué sería símbolo? Wapnick, sí. Un estudiante de un curso de milagros vería que el Espíritu Santo puede tomar la doctrina de la Eucaristía y enseñar exactamente lo opuesto de lo que ha enseñado la Iglesia, en lugar de restablecer el mensaje redentor de Jesús, cuyo cuerpo sufrió y murió por nuestros pecados. El ritual de la Eucaristía puede verse como un símbolo de que comparte con nosotros el amor que hay en su mente, no su cuerpo. El perdón era total amor para todos nosotros, un amor que también contiene el amor que sentimos unos por otros, puesto que la mente del Hijo de Dios es intrínsecamente una, y deseamos unirnos con esta mente de amor unificado. Así que la forma del sacramento ahora expresaría un contenido totalmente distinto, que consiste en pedir a Jesús que nos ayude a cambiar de nuestra percepción, de modo que ésta refleje su verdadero mensaje de perdón. En este sentido, un estudiante del curso podría considerar que la Eucaristía es un símbolo útil para algunas personas, un recordatorio o memorial del significado de la crucifixión. Si bien el cuerpo puede ser atacado y asesinado, dicha acción no tiene efecto alguna en nuestra relación con Dios. En otras palabras,
nuestro aparente pecado de crucificar al Hijo de Dios, tanto ontológicamente como en Palestina, no tuvo efecto en la verdadera presencia de la inocencia de Cristo en nuestras mentes, de modo que un curso de milagros no dice realmente si Jesús pronunció las palabras eucarísticas de la Biblia en la última cena, ni siquiera si hubo una última cena o no. Sin embargo, a la luz de todo lo que el curso expone, podría concluirse con certeza que si Jesús pronunció esas palabras, no tenían el significado que la Iglesia les ha atribuido. Por eso él comenta: texto de un curso de milagros. No quiero compartir mi cuerpo en la comunión, porque no estaría compartiendo nada. ¿Acaso trataría yo de compartir una ilusión con los santísimos hijos de un Santísimo Padre? Y, sin embargo, si quiero compartir mi mente contigo, ¿acaso iba yo a ofrecerte mi cuerpo conociendo su pequeñez? ¿O enseñaría yo que los cuerpos no pueden mantenernos apartados? Bien, podemos ver que un curso de milagros cambia claramente el centro de interés del mensaje de Jesús de su cuerpo, que el cristianismo convirtió en algo especial a su mente. Como dije antes, centrarse en el cuerpo es siempre el sello distintivo de una relación especial, el término que el curso utiliza para referirse al intento del ego de fabricar un sustituto de Dios y su amor. En resumen, a partir del curso podemos ver que el amor de Jesús en su mente es lo que él comparte con todos nosotros, sin excepción ni exclusión. Claire, entonces, ¿la Eucaristía no sería la presencia real de Jesús? Wapnick, exactamente. Un curso de milagros sería muy claro al respecto, como lo sería con respecto a cualquier sacramento. Dios mismo no actúa en este mundo a través de formas diferentes, bien sean pan, vino o cualquier otra cosa. En el lenguaje filosófico de la Iglesia diríamos que Dios no es inmanente, es decir, no está presente en el mundo, ni es trascendente en el sentido de estar más allá del mundo que él creó, un mundo que se percibiría como que verdaderamente estuviera ahí. En Dios sencillamente no existe mundo en el cual o más allá del cual se pueda estar. Las palabras mismas no tienen sentido en una realidad no dualista. En conclusión, debe tenerse en cuenta que un curso de milagros no tiene un concepto de la Eucaristía en absoluto, y este es sólo un ejemplo más de cuán radicalmente distintas son las enseñanzas de Jesús en el curso o las de la Biblia y el cristianismo tradicional, tanto católico como protestante. Sin embargo, un estudiante podría considerar el símbolo cristiano de la Eucaristía católica o protestante como un símbolo o metáfora útil para los que se identifican con ella. Como señalas, Norris, los católicos creen que la Eucaristía es la presencia real de Jesús, que su cuerpo y sangre están presentes sobre el altar en el pan y el vino, aunque eso no es lo que cree la mayoría de los protestantes. Lo que comparten todos los cristianos que veneran el rito de la comunión es la idea de que Jesús sufrió y murió por nuestros pecados, y que, al haberse derramado su preciosa sangre, los pecados fueron redimidos y nos salvamos. Eso es lo que se rememora durante el oficio católico o protestante. Esta doctrina es diametralmente opuesta a lo que Jesús enseña a sus estudiantes en un curso de milagros. Por eso,
Para el estudiante de un curso de milagros, la Eucaristía es totalmente irrelevante, pues la salvación vicaria y la expiación por medio del sufrimiento no existen. Es más, Jesús sabía literalmente que no estaba sucediendo nada que lo destruyese, porque no había sucedido nada que destruyese la unidad de Dios en el momento original de la separación. De principio a fin, no fue más que un sueño que no tuvo efecto alguno en la realidad, y Jesús no forma parte del sueño. Su ser no estuvo presente en el sueño para ser crucificado, puesto que la crucifixión es el fundamento del sueño del ego, pero no de la realidad de Dios. Y así Jesús nos recuerda a todos que nuestro verdadero ser tampoco está en el sueño. Desde la perspectiva de un curso de milagros, este es el mensaje de la crucifixión. No ocurrió nada, pues el amor no puede ser cambiado o destruido. Por eso, este mensaje se resume en el curso con las siguientes palabras: enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Este amor permanece por siempre fuera del sueño de crucifixión del mundo. Antes de continuar, hay un punto que has mencionado y has indicado que debe recalcarse en tus comentarios anteriores sobre la crucifixión. Creo que señalaste una diferencia entre cómo veías tú la crucifixión y la forma en que algunos teólogos medievales hubiesen podido verla. En otras palabras, uno de los puntos sobre los que el curso difiere del cristianismo es la idea de que Dios castigó a Jesús porque éramos malos y que, en esencia, su muerte fue en rescate para compensar a Dios por nuestros pecados contra Él. Entiendo que la Iglesia católica, después del Concilio Vaticano II, así como en algunas iglesias protestantes históricas, muchos pensadores se han apartado de esa idea. No dicen que Jesús no haya sufrido y muerte, pero se han alejado de la noción de que esta fue la forma de compensar a Dios. No sé qué sientes al respecto, pero el curso se pronuncia sobre el tema, por eso lo menciono. Clerk, me alegro de que lo menciones, Kenneth. Tenía la intención de decir algo al respecto cuando hablé de la crucifixión de Jesús. Aquí la malinterpretación y el malentendido son muy fáciles y los teólogos católicos no siempre han ayudado. Algunas metáforas de las Sagradas Escrituras también se han prestado con facilidad a malentendidos. Aquí y allá se utilizan metáforas tales como rescate para explicar por qué Jesús murió por nuestros pecados, como si se hubiese tenido que pagar un precio a alguien, sea al diablo o al propio Dios, para ganar nuestro perdón, o como si se hubiese tenido que efectuar algún tipo de negociación con Dios, que exigía el precio de la muerte de su hijo, y cuya ira se apaciguó al ver a su hijo sufrir y morir. En el siglo XII, San Anselmo llegó a elaborar toda una teoría teológica de la redención construida sobre una especie de transacción de justicia entre Dios y la raza humana, en la que Jesús saldó la deuda que el hombre no pudo pagar, puesto que una ofensa contra la dignidad infinita de Dios sólo podría ser compensada por alguien de dignidad igualmente infinita como Jesús, que fuese tanto divino como humano. Interpreto estas expresiones de las Sagradas Escrituras como metáforas. Nunca se explica literalmente que sea una deuda o un rescate pagado a nadie. Las explicaciones teológicas, como la de Anselmo, que trataron de erigirse sobre una interpretación literal de esas metáforas, fueron bien intencionadas y tuvieron cierto atractivo lógico, pero
dieron la impresión de que Dios no era muy amoroso ni compasivo, insistía en la justicia, en la libra de carne, por así decirlo, y le satisfacía ver sufrir a su propio hijo. Había un punto de verdad en las mismas, pero pareció quedar sepultado bajo la perspectiva de la justicia. Creo que pocos sustentarían tales teorías actualmente. Dicho sea de paso, para el creyente cristiano ninguna explicación teológica es obligatoria y simplemente puede permanecer en el misterio explicado brevemente por el propio Jesús. Bien, pues, permíteme exponer mi propia explicación, que se aproxima a la mayoría de las existentes. A Dios no le interesaba cobrar ningún rescate o deuda para apaciguar su dignidad herida. Como describe Santo Tomás de Aquino, a Dios le ofenden nuestros pecados, no porque supongan una amenaza o herida para su propia dignidad. Ninguna criatura conseguiría hacer eso, sino únicamente porque nuestros pecados nos hacen daño a nosotros, y Dios no quiere que sus hijos bien amados se hagan daño. Si hubiese querido, Dios bien podría habernos perdonado sin castigo ni reparación alguna por el pecado cometido. Dios ha elegido, y su Hijo ha aceptado libremente por amor a nosotros, la manera de sanar y de perdonar los pecados por medio del sufrimiento vicario de su Hijo, como una forma poderosa de enseñarnos dos grandes lecciones. La primera lección es que reconozcamos la maldad intrínseca del pecado, especialmente del pecado grave, que por su naturaleza tiende a rechazar o a dar muerte a Dios hasta donde sea posible. Si no se imparte castigo objetivo alguno por el pecado humano, dado nuestro estrecho punto de vista egocéntrico, muy bien podríamos concluir que en realidad no importa mucho que pequemos o no. A Dios, en su remoto arrobamiento, le da igual. Los humanos sienten de manera natural que la maldad moral objetiva debe castigarse de algún modo para restaurar el orden de la sabia justicia en el mundo. Esto ha quedado demostrado a lo largo de la historia de las culturas humanas, puesto que la tradición de sacrificarse por el pecado está presente en tantas religiones y de manera muy fuerte en la tradición judía, de la cual surgió el cristianismo. Incluso los niños parecen tener un sentido natural para esto. Es justo hacer algo para reparar la fechoría cometida. Que el inocente Hijo de Dios haya asumido libremente la culpa de nuestros pecados es una forma sumamente dramática de mostrarnos todo esto y de motivarnos a alejarnos del pecado en el futuro. La segunda lección es una poderosa enseñanza de cuán profundo es el compasivo amor de Dios por nosotros. Dios mismo asume libremente el castigo que en justicia debimos sufrir nosotros. Lo hizo para sacarnos de las tinieblas y de la adicción al pecado y traernos de regreso a su amor. Como nos dice el Evangelio de Juan, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que nosotros viviésemos. Y también dice, nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. El amor demostrado a través de un sufrimiento libremente aceptado por el bienamado quizá sea el único o al menos el más poderoso lenguaje que pueda llegarnos tanto al corazón humano como a la cabeza. Otro aspecto importante de este plan es que el remedio para el pecado nos deja en una situación mucho mejor que la anterior. Mediante la solidaridad con Jesús, por medio del bautismo, nos unimos con Él, no sólo en su muerte por el pecado, sino
en su resurrección a una nueva vida inmortal en la gloria de Dios y como hijos adoptivos de Dios, en señal de que su amor es mayor de lo que puede ser cualquier pecado. También está el punto adicional de que cuando los cristianos tienen que pasar por sus propios sufrimientos, pueden sentir el consuelo y la fortaleza de que no tienen que atravesarlos solos, sino en solidaridad con Él. De modo que existe un misterioso poder transformador en el sufrimiento que se acepta en unión con Jesús. Wapnick. Esta es otra área donde podemos ver claramente cuán diametralmente opuestos son un curso de milagros y la Biblia. Para el curso, los egos eligen el sufrimiento para reforzar la creencia de que son cuerpos separados de su Creador y de todos los demás. El sufrimiento no puede servir para el propósito que le atribuye el cristianismo de acercar la gente más a Dios o reconciliarla con Él. Por lo tanto, en el curso no se considera que Jesús sufra por nosotros, ni que se una a nosotros en nuestro sufrimiento. No obstante, Él quiere que entendamos que el sufrimiento es nuestra elección y no la voluntad de Dios para nosotros. El sufrimiento no tiene el propósito de salvarnos. Es sumamente interesante que si bien un curso de milagros utilizaría mucha de la terminología que has usado, daría a las palabras un significado totalmente diferente, la misma forma, pero distinto contenido. Así, el curso podría estar de acuerdo en que el propósito de la crucifixión era restaurar la justicia, aunque la gran diferencia estriba en entender qué es esa justicia y cómo se restaura. Este es otro ejemplo más de cómo el curso utiliza una terminología que ha tenido significados específicos dentro del cristianismo, pero dándole un significado contrario al uso tradicional. Un curso de milagros diría que la verdadera justicia es nuestra aceptación de la verdad de que jamás abandonamos a Dios, y ese es el juicio que hace Dios de nosotros. Aún somos su Hijo bien amado, y en verdad el sueño de pecado, culpabilidad y miedo del ego no ha hecho nada que cambie ese hecho. La crucifixión proveyó la oportunidad de representar este sueño para nosotros y que Jesús manifestara el juicio de Dios, que no había ocurrido nada que se interpusiese entre sus hijos y su amor, como respuesta al sueño. Psicológicamente, un curso de milagros estaría de acuerdo con lo que dices de que Dios no se ofendería por lo que hicimos, pero el curso lo lleva un paso más lejos y dice que Dios ni siquiera se ha enterado de lo que hicimos, o mejor dicho, de lo que creíamos haber hecho. El proceso redentor sólo existe desde nuestro punto de vista. Para el curso, Dios no es el arquitecto del plan, porque desde su punto de vista el sueño sencillamente es lo que es un sueño, de modo que no hay maldad que redimir. En otras palabras, lo que hay que redimir es nuestra idea de que hemos pecado y la creencia de que somos malvados. Resumiendo, en el cristianismo, la justicia es la respuesta de Dios al pecado, que es real, mientras que en un curso de milagros, la justicia implica que el pecado jamás ocurrió y que el Hijo de Dios sigue siendo tal como Él lo creó, exento de pecado, inocente y perfecto. El sufrimiento
no es la voluntad de Dios como lo es en el cristianismo. En el curso, Jesús deja claro que lo que él llama períodos de inestabilidad a menudo son el efecto inevitable del proceso de perdón que nos pide mirar los pensamientos del ego que hemos procurado negar y rehuir. Y este proceso de tener que enfrentarnos a los miedos más profundos casi siempre resulta incómodo